Entonces, por eso el análisis clásico de clases se confunde, porque ahí vamos a otro tema. Cuando decimos clase media, bueno, clase media estadística, no, clase media real. Y ahí tenemos dos temas. Uno, que nuestras clases medias pueden seguir siendo económicamente aún clases medias, pero no tienen la calidad que tuvieron en su tiempo. Y eso es lo que estamos viendo en la educación. Argentina y Uruguay en eso, desgraciadamente, así como estuvimos hermanados en ser la vanguardia de la educación en América Latina, hoy no lo somos. Desgraciadamente no lo somos. Esto surge de aquí y es una gran reivindicación que tenemos que hacer, porque ahí es donde se va a jugar toda la situación si queremos una república de ciudadanos, no simplemente de contribuyentes enojados o de consumidores constantemente insatisfechos, o de individuos que transitan por la vida, como lo expresan todas las protestas que tú analizas por acá, con las insatisfacciones que van desde todos los ángulos. Entonces, allí está un punto crucial. Los famosos PISA, que normalmente están un poco despreciados y contestados por la mayoría de las gremiales docentes, que desgraciadamente son todas muy conservadoras en América Latina, se dicen revolucionarias, pero son conservadoras, pues no quieren cambiar nada, ¿verdad? Y eso yo lo vivo en México, donde voy mucho, y eso reza para casi todos nosotros, ¿no? Que es un tema realmente muy serio. Uno dice calidad, dice, no, elitismo. No, señor, calidad no es elitismo, la calidad es el único modo de ascender, ¿no? Uno dice evaluación, usted es un neoliberal, ¿no? Pero ¿cómo es neoliberal? Evaluar conocimientos es un neoliberal. No, pero usted quiere pasar a cifras en conocimiento. Bueno, mirá, antes la maestra también ponía 5 faltas, 6 faltas, ¿no? No es reducir la cultura a una dimensión cuantitativa, pero si hoy, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad tecnológica, en la sociedad de la información, ¿no? De paso digo, el único profeta del siglo XX que sobrevive es McLuhan, ¿no? Cuando uno piensa que hace 50 años escribió un libro que se llamaba La Aldea Global, hablando de los mecanismos de comunicación, ese sí sobrevive, de los poquitos gurúes del siglo XX que sobreviven. Entonces, allí yo creo que tenemos realmente un tema muy serio en la educación, que hoy requiere una doble dimensión de la educación en el sentido, digamos, científico, humanístico el término, y la educación en el sentido cívico, porque hay también una caída de hábitos cívicos, y eso reza para nuestras clases, ¿no? Porque esa falta de disciplina que hablamos en la educación no es un tema de conservador o progresista, es un tema de una comunidad académica que tiene que tener un orden que no es la imposición, sino el orden que genera la fecundidad del trabajo y la interacción de gente que se está queriendo superar, ¿no? Las viejas escuelas fueron eso, los viejos liceos fueron eso. La escuela Sarmientino, la escuela vareliana en Uruguay, que Varela se inspira en Sarmiento, ¿no? Yo eso hoy lo decía en una radio, peleándome un poco con este colega ministro, ¿no? Digo, José Pedro Varela, que fue nuestro reformador, fue a Europa y después son digresiones, pero son entretenidas. Fue primero a París, donde se iba. Él lo mandó la familia, que era una familia, él Varela, de la familia Varela uruguaya. O sea, él es sobrino de Juan Cruz Varela y sobrino de Florencio Varela, que murió allá en Montevideo cuando la familia se estuvo exiliada. En Montevideo en la época de Rosas, del 1831 a 1845. Entonces, José Pedro Varela fue poeta, fue a verlo a Víctor Hugo, a París. Víctor Hugo, que lo recibía porque era un personaje pomposo, era un personaje así. Ahí nació el intelectual, ¿no? Ese fenómeno tan curioso en nuestro tiempo, ¿no? Que el intelectual es un historiador o un artista o un pintor, un músico que opina de todo, digamos, ¿no? Si no, simplemente es un pintor o es un escritor o es un historiador. Pero si opina de todo, es un intelectual. Entonces a un individuo, porque escribe buenas novelas, además hay que oírlo hablar de política, de lo que normalmente no sabe nada, ¿no?
Bueno, también nos pasa a los políticos que a veces tenemos que hablar de todo. Y bueno, y ese es el punto. Entonces, él le lleva sus poemas, porque aprovechaba el viaje, que lo habían mandado una misión comercial, su familia, y Víctor Hugo miró los poemitas, que eran bastante ingenuos, y lo dejó por ahí. Entonces se va a Washington, y ahí se encuentra con Sarmiento, que era cualquier cosa menos diplomático. Entonces le miró los poemitas y le dijo de que terminar con esos versitos, ¿sí? Que es un hombre inteligente, ya lo había calibrado, que era un tipo inteligente y genial, y dice, no, usted trabaje por su patria y dedíquese a la educación. Yo lo voy a llevar. Y entonces lo llevó a recorrer las escuelas norteamericanas, de donde, bueno, José Pedro Varela adquirió toda su formación, e incluso se viene en el barco con Sarmiento, cuando Sarmiento viene a ocupar la presidencia. Y él va allá y hace la gran reforma de la educación nuestra, que es la que amalgamó la sociedad, justamente la que constituyó las clases medias, la que hizo que la sociedad hispano-criolla se ampliara y se enriqueciera con las corrientes inmigratorias, ¿no? Y que configuraron esa nueva sociedad, que es una mezcla de todas esas vertientes y de todas esas corrientes. Y eso nos puso en la vanguardia, y así lo fuimos a lo largo de todo el siglo XX. Y luego en los últimos años, desgraciadamente, nos fue ganando la intolerancia, porque el mundo empezó a cambiar, ya los esquemas de desarrollo nacional e industrial de los años 50 empezaron a rechinar, ya la economía global empezaba a imponerse, los países que habían hecho la guerra y que habían quedado destruidos del esfuerzo industrial, hoy estaban lanzados al mundo, y entonces empezamos a perder pie, Viene la Revolución Cubana genera la palabra mágica, la revolución, vamos a la revolución, y ahí nos hundimos en todo una década, o unas 2 décadas, diría yo, de violencia. Violencia guerrillera de un lado, violencia autoritaria militar del otro. Una dialéctica que se fue retroalimentando. Nosotros que nos creíamos ufanamente los dueños de la democracia, la perdimos también. Porque hubo también unos iluminados que quisieron hacer esa revolución y que terminaron sacando de los cuarteles un ejército que hacía 100 años que no salía y que terminó dando un golpe de Estado inexcusable, pero que tampoco se explica si no hubieran salido de los cuarteles. Esa es la dramática realidad. Es decir, nos ganó la intolerancia llegó a las aulas, la intolerancia llegó a los profesores, ¿no? Yo tuve profesores de historia que después me enteré que eran comunistas, tuve profesor de historia, el mayor profesor de literatura que tuve era un socialista a rayé, ¿no? Pero digo, en las aulas había una creatividad académica, como pasó acá y como pasó allá. Y allá nos beneficiamos de grandes profesores argentinos que las volteretas de nuestra vida fueron allá, como Romero, por ejemplo, o Ravignani, o tantos otros. Bueno, pero eso hoy, desgraciadamente, nos empieza a pasar factura. Y ya los famosos PISA, muy vilipendiados por quienes no quieren aceptar la evaluación, pero que coincide con todas las otras evaluaciones que se han hecho. Lo que pasa es que la PISA es la más omnicomprensiva y yo diría la más técnica, ¿no? La otra vez quise entender los mecanismos técnicos, leí un tomo grande así y quedé peor que antes, ¿no? Pero lo que me demostró es que no es una cosa arbitraria, que es algo bien pensado. Entonces, los chicos de 15, 16 años. Bueno, y ahí nos encontramos con que la Argentina hoy en lectura está atrás de Brasil, de Colombia, de Perú. No puede ser, los chicos de 15, 16 años. Estos años de esclavitud y una población africana que hubo que incorporar a la vida del occidente con todo lo que significa, los rezagos, las cosas. Bueno, entonces, ahí está el punto, digamos, donde se cruzan todas las cosas. Porque al final terminamos, como decimos, en un tema de responsabilidad ciudadana. Y Carlos lo que apunta es a eso fundamentalmente, no es un recetario, como él bien dice, apunta medidas y que creo que están en la buena dirección. ¿Por qué? Cuando Jefferson y los grandes de Estados Unidos construyen la primera república democrática de Occidente, que nos cuesta a veces
reconocer eso, o advertir eso, porque estamos tan imbuidos de la Revolución Francesa que nos olvidamos que antes de la francesa estuvo la holandesa, la inglesa y especialmente la norteamericana, ¿no, verdad? Por eso Jefferson y Franklin estaban como oráculos allá y cada vez que había un escándalo en la Asamblea Francesa le iban a consultar. Bueno, pero entonces Jefferson imaginaba el Estado y el ciudadano, no imaginó los partidos políticos. Pero los partidos políticos nacen después y fueron imprescindibles como modo de articular a la ciudadanía, ¿no? Como modo de que las corrientes de pensamiento se fueran aglutinando. Luego, con el correr de los años, la democracia, que inevitablemente era una democracia de partidos, empezó a tener lo que se llamaba los grupos de presión. En los años 50, 60, la sociología empezó a hablar, o sea, las corporaciones, que hicieron eclosión con el fascismo en los años 30, es decir, los sindicalismos de Estado, los sindicalismos implicados con el Estado, sindicalismos obreros y sindicalismos empresariales. Y ahí entonces, bueno, se vivió otra cosa, se retornó a la democracia, pero luego nos encontramos con partidos que son imprescindibles, corporaciones que son imprescindibles, pero que comienzan a vivir una patología que es la esclerosis en los partidos, el inmovilismo, la gimnasia del poder por el poder, la pérdida de reflexión, los caudillismos mesiánicos de los que tú hablas, que liderazgo siempre hay y habrá, y es insustituible. Lo es en la política, lo es en la empresa, lo es en todo, lo es en el pensamiento, ¿no? Todos seguimos líderes, ¿no? Se llamarán Voltaire, Rousseau, el que queramos, pero siempre hay un líder. Pero otra cosa son los mesianismos, los que se creen por encima de todo, digamos, ¿no? Y actúan en nombre de Dios o de algo así, o de algo superior. Entonces, los partidos comienzan a esclerosarse. Y por otro lado, las corporaciones también se burocratizan, ¿no? Empieza a haber burocracias empresariales, burocracias sindicales, que se retroalimentan. La burocracia sustituye la forma por el fondo y vive para sí misma, para reproducirse a sí misma y asegurar naturalmente su sobrevivencia infinita. Lo vemos en el plano internacional, tú que tanto has estado. Yo nunca vi disolver un órgano internacional y veo nacer 2 o 3 todos los años, ¿no? Y seguimos acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, y ya las siglas en Latinoamérica nomás, ya no. Teníamos la LAC, después la LAC pasamos a la LAD y después vino el CELA, ahora tenemos la UNASUR, tenemos la CELAC, tenemos todo una constelación. Y esas burocracias van. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy, el ciudadano, por un lado, tiene una sobreinformación producto de la sociedad de la información. Está sobrenoticiado. No sé si informado, porque el sobrenoticiamiento no necesariamente es información. Y como decía el poeta Eliot, ¿no?, qué clase de sabiduría es la que se agota en el conocimiento y qué clase de conocimiento es el que se agota en la información, ¿no? Y ese es el punto. Con información solo no tenemos conocimiento. Y con conocimiento solo tampoco tenemos sabiduría, porque hay otros ingredientes que van más allá de la razón, en el orden del sentimiento, en el orden de las pasiones, todas esas cosas. Entonces, ahí tenemos realmente toda una nebulosa. Digamos que el ciudadano se va distanciando. Y eso es lo que se tiene que tratar de recuperar.